Muy bien. Bueno, entonces la pragmática. Entonces, una de las cosas que toca que tengan claro desde el principio es que em, nosotros vamos a estar estudiando los sonidos, ¿sí? Principalmente. Y los sonidos hacen parte de uno de los niveles de análisis del lenguaje, pero no son el único. Además de los sonidos, que corresponde al nivel fonético, fonológico del análisis lingüístico, también existe el nivel de las palabras, que se conoce como nivel morfológico, y existe el nivel de las oraciones y cláusulas, que se llama nivel morfosintáctico. Y más allá de eso está el nivel discursivo, que es un nivel superior. Entonces, bueno, lo interesante es que todos esos niveles, nivel fonético, morfosintáctico y discursivo, todos esos tienen algo en común, y es que todos tienen algún tipo de significado, un tipo de significado que puede ser semántico y el otro puede ser pragmático. ¿Mm? Y ahorita vamos a ver con detalle cuál es la diferencia entre esos dos. Pero entonces, lo que vamos a empezar a ver desde ya es el significado pragmático. ¿Qué es la pragmática? Dicho rápidamente, es cuando para todo propósito A significa B. Esa es una definición muy rápida de qué es la pragmática. ¿Ustedes han visto esta frase que está ahí? ¿Sí? ¿Saben qué significa? Les veo las caras. Yo les veo las caras como de, "Mm, díganlo. No se muerdan el labio, díganlo. Avery. No estoy segura, pero es incorrecto Ok. ¿Qué es incorrecto? porque necesita ser intents and purposes. Ok, muy bien. ¿Sabían esto todos o no? ¿Sí? ¿Saben la frase for all intents and purposes? ¿Sí? ¿Qué significa la frase for all intents and purposes? Avery. In general, like for the time, not for the time being, but like, let's just say this is true because it's mostly true most of the time. Exacto. Lo que significa básicamente es, para nuestros propósitos actuales, esto es verdad. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Para todo propósito, esto es lo que es. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, si hay algo extraño en la manera como está escrita la frase aquí, dice for all intensive purposes. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a volver un poco a esa frase. Pero, entonces, un ejercicio rápido. Pregunta para todos ustedes, ¿qué significa leer? A ver, Carol. To read, o sea, leer algo, una frase o una oración, algo así. Ok. ¿Puedes ser un poquito más específica? No, pues es nomás como leer algo, o sea, no, Leer. no es tan intenso, digamos. Ok, bueno, pero pilas, porque les estoy preguntando qué significa y la respuesta que me das es exactamente la misma palabra. ¿Qué significa leer? Ah, pues leer. Entonces, pilas. Entender. Avery. ¿Entender algo? Wow, wow, ¿quién está? Cristal, espera, levanta la mano si quieres hablar, ¿listo? Entonces, le voy a dar la palabra a Avery, que tiene la mano levantada primero, y luego Cristal, ¿de acuerdo? Avery. Oh, em, leer significa que mira a símbolos y entender qué significa. Ok, muy bien. Entonces, capturar símbolos con los ojos, no Sí, sé, sí. ¿sí? Y decodificarlos. Con las manos, como braille. Ah, muy bien. Entonces también se puede leer con las manos. ¿Sí? Muy bien. Cristal, ¿tienes algo que agregar? Ahora sí. Entender, o sea, lo que uno está leyendo, capturar el significado de lo que, de las palabras.
Exacto. Entonces, leer no simplemente significa capturar y decodificar, sino entender, ¿cierto? ¿Mm? Muy bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Ustedes han visto shows de drag queens? ¿Sí? ¿Ustedes han visto RuPaul? Cuando RuPaul dice, la biblioteca está abierta. ¿Han visto eso? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿No han visto? Que las, ¿no? Bueno, pues tarea, ver RuPaul. No, pero en serio, ellos dicen, bueno, la biblioteca está abierta, vamos a leer. Y se ponen las gafas y empiezan a leer a a cada una de las drag queens, ¿sí? ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Porque si no saben de lo que estoy hablando, Samantha, ¿sabes de lo que estoy hablando? ¿Sí? Muy bien. ¿Puedes tratar de explicarnos a todos qué significa leer en este contexto? Es, um, es cuando ver una persona para que um, no puedo explicar muy bien. Es algo que yo entender, pero es muy difícil explicar. Muy bien, eso está muy bien. Una observación para todos. Esto es muy común. Nosotros sabemos las cosas y las entendemos, pero ponerlas en palabras es una cosa muy difícil, ¿sí? Entonces, yo quiero que una de las habilidades que podamos desarrollar durante esta clase es justamente esa, tratar de poner nuestros pensamientos en palabras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir pensando, a ver, yo sé que leer tiene que ver con las queens, ¿no? Entonces hay unas queens y hay una persona que las observa y empieza a poner las cosas en palabras, ¿sí? Al principio puede que sea un poquito difícil, pero es un asunto de práctica. Mientras más practiquemos, va a ser más fácil, ¿de acuerdo? Carol, tú ibas a decir algo. Sí, ya la pensé mejor. A ver. Y yo digo que el significado de leer es poder analizar algo como en conjunto. Por ejemplo, si uno está leyendo un libro, está analizando y observando y tomando la información de palabras juntas y como más o menos como un rompecabezas o como una ecuación de matemáticas, uno las agrega y ya suma todo y entiende algo. Igual con los drags, uno lee, o sea, ellos analizan al drag queen y ya después de eso toman una conclusión y ya de ahí toman la información y ya hacen pues, digamos, pues el significado de lo que leyeron. Ok, muy bien. Entonces quiero que miren un poco lo que está pasando. La palabra leer, ustedes la buscan en el diccionario y tiene un significado muy específico, ¿sí? Pero dependiendo del contexto en que nosotros usemos la palabra leer, significa cosas diferentes, ¿sí? O puede significar cosas diferentes. Entonces, con un niño que está aprendiendo en la escuela a leer y llega y dice, David, hoy aprendí a leer. David, ¿sí? El significado de la palabra leer es ese, es reconocer símbolos en un papel y tratar de producirlos con la boca. Una cosa así, es un significado muy simple de leer. ¿Mm? Pero en una persona de escuela, leer significa algo un poco más complejo. Puedes leer todo un párrafo, por ejemplo, y entender de qué se trata, ¿cierto? Pero en college, aquí en la universidad, leer significa algo todavía más complejo, ¿sí? Significa no solamente entender, sino inferir otros conocimientos, conectar con otros conocimientos que ustedes tienen, ¿sí? Es un proceso muchísimo más complejo. En el contexto de las drag queens que le digo, leer es otra cosa muy diferente. Leer significa observar a una persona, reconocer las fallas que tiene esa persona y hacérselas saber de una manera witty. ¿Cómo dicen witty? Clever.
inteligente, o sea, ¿sí? Sí, y además divertida, ¿cierto? Entonces, pero fíjense que una palabra no significa de suyo cualquier cosa, significa lo que significa en el contexto, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir un poco, la pragmática se encarga justamente de eso, de cuál es el significado específico según el uso en un contexto determinado, en el cual, para todo propósito, esta palabra significa lo que tiene que significar. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Más o menos? Sí. Bueno, vamos a seguir para seguir agregando un poco más a esto, ¿listo? Entonces, bueno, aquí hay otras palabras, no vamos a hacer el ejercicio con estas palabras aquí en clase, pero quiero que hagan el ejercicio ya ustedes en sus casas después, ¿sí? Que traten de empezar, ¿qué significa lata? ¿Sí? ¿Qué significa grande? ¿Y qué significa gustar? ¿De acuerdo? Para que se den cuenta cómo cada una de esas palabras puede significar un montonón de cosas dependiendo del contexto en el que aparecen, ¿sí? ¿Listo? Muy bien, sigamos. Entonces, definiciones rápidas. La semántica es el estudio del significado general de las palabras. Está extraído de contexto. Y a ese tipo de significado lo llamamos significado convencional. Algo así como que todo el mundo lo entiende. ¿Sí? Es el tipo de significado que encontramos en el diccionario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa casa? Pues objeto en el que viven las personas o una cosa así, muy general. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, pragmática. ¿Qué significa pragmática? Es el significado específico, dependiente del contexto. Y para ello necesita un propósito. ¿Cuál es el propósito con el cual estamos usando esta palabra? Y en la práctica, ¿eso qué significa? Entonces, volviendo al significado de casa. ¿Sí? Yo vivo en un apartamento, bueno, digamos que yo vivo en un apartamento. ¿Sí? Un apartamento y una casa convencionalmente tienen significados diferentes, ¿verdad? Un apartamento normalmente está ubicado en un edificio, comparte el mismo edificio con otros apartamentos. Normalmente es más pequeño que una casa, ¿cierto? La casa suele ser independiente, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces hay una diferencia grande entre casa y apartamento. Pero yo puedo decirles a mis amigos, nos vemos en mi casa esta noche para la fiesta. ¿Sí? La palabra casa obviamente no significa esa entidad independiente allá más grande, sino significa mi apartamento. Entonces, for all intents and purposes, la palabra casa significa apartamento en el contexto en el que lo estoy usando. ¿Eso es claro? ¿Sí? Eso es lo que es el significado pragmático de las palabras. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. Sigamos. Entonces, les presento a mi ultra querido y fabuloso amigo John Austin. Es un filósofo, bueno, era un filósofo hace mucho tiempo. Y él, un filósofo del lenguaje. Y él se dio cuenta de que, pues, el lenguaje no es una cosa tan simple como normalmente nosotros pensamos, que es como simplemente palabras y reglas de cómo organizar esas palabras. ¿Sí? Él se dio cuenta que el lenguaje es algo completamente, pues muchísimo más complejo. Y él escribió un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras. ¿De acuerdo? Y lo que él dice es que el lenguaje no es un sistema formal, sino que es bastante relativo y no es absoluto. Y cuando él dice eso, él se refiere al hecho de que en algún momento las personas estaban hablando, pues, de que el lenguaje es algo así como una especie de sistema de computadora, ¿sí? En el que si tú organizas las palabras en orden correcto y pones las palabras que son, pues estás comunicando fácilmente y listo. Pero él se da cuenta que eso no es tan cierto, que uno puede realmente, que en realidad el lenguaje es como una especie de instrumento, ¿sí? Con el que nosotros podemos realmente ejecutar acciones, ¿de acuerdo? Entonces, y en lugar de tener valores de verdadero o falso, tiene más bien un valor de grados de adecuación. ¿Qué tan adecuado es usar
una palabra o una unidad lingüística en cierto contexto para cierto propósito. Entonces, por ejemplo, fíjense que un martillo no es simplemente el hecho de que sea de metal y que tenga una base, ¿cómo se llama esto? Un mango de madera normalmente, ¿sí? Y que tenga una cabeza dura y ¿cómo se llama eso? Como una espátula en el otro lado. Eso es simplemente una parte de lo que es ser martillo. Pero la otra parte de ser martillo es que funciona para algo, ¿sí? Nos permite, pues, martillar, digamos, puntillas, ¿cierto? En una pared, ¿cierto? Claro. Pero ahora, miren en la foto que yo tengo ahí. For all intents and purposes, otra vez, para todo propósito, un zapato puede ser un martillo, ¿sí? En el sentido de que funciona para poner las puntillas en la pared, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo con las palabras. Nosotros podemos hacer cosas con las palabras si las podemos, si queremos ejecutar alguna acción, podemos ejecutar acciones con palabras, pero además hay palabras que son mejores que otras para ejecutar ciertas acciones. Un martillo es mejor que un zapato, pero uno puede usar un zapato para martillar, ¿cierto? De la misma manera, yo puedo decir las palabras perdón, ¿cómo digo? Cierre la ventana, ¿sí? Y eso ejecuta la acción de pedir que alguien cierre una ventana, o yo simplemente puedo decir otra cosa como, uy, qué frío hace, ¿no? Y el propósito es el mismo, funciona para que la otra persona que me está escuchando diga, voy a cerrar la ventana. ¿Se me va a entender? Eso es, uno está ejecutando acciones con las palabras que hace. Entonces, fíjense que uno puede no solamente pedir que la gente haga algo, sino uno puede comprometerse. Las palabras son promesas, por ejemplo, y las promesas son cosas muy reales, ¿sí? O por lo menos así lo entendemos nosotros. Cuando yo digo, prometo que voy a hacer algo, uno dice, bueno, lo dijiste, entonces es una acción y por lo tanto es real, ¿de acuerdo? Y además también hay muchísimos usos de cómo usar palabras en contextos para ejecutar acciones. Entonces, fíjense que uno puede con una sola palabra decir, los declaro marido y mujer. De repente, solamente con decir esas palabras, ¿sí? Los declaro marido y mujer, el mundo cambia. Dos personas que eran dos individuos independientes, ¡pum!, ahora son una pareja. ¿Mm? Es una cosa rarísima que nosotros hacemos con las palabras. ¿Mm? Bueno, cualquiera puede decir, sí, pero hace falta la firma en un documento. Ok, eso también es cierto. Pero el momento en el que todo el mundo celebra, en el que todo el mundo dice, yay, es cuando la persona haciendo la ceremonia dice, los declaro marido y mujer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. John Austin también habló de los actos de habla. ¿Sí? Entonces, imagínense esto. ¿Ustedes ven Los Simpsons o lo han visto alguna vez? ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes saben quién es Marge y quién es Homero? ¿Sí? Y más o menos sus personalidades. Ok, bueno. Entonces, fíjense que Marge está cocinando, ¿sí? Y está tratando de agarrar las condimentos y los ingredientes. Y en uno de esos momentos dice, la pimienta está muy alta. ¿Mm? Eso es lo que dice las palabras. La pimienta está muy alta. Eso que ella dijo es una descripción del estado de cosas. ¿Sí? Así de sencillo. Pero lo que ella está realmente queriendo decir, el propósito de sus palabras, básicamente es, ¿me puedes ayudar, Homero? Necesito ayuda, yo no alcanzo. Tú eres más alto que yo, ¿me ayudas a alcanzarlo? ¿Sí? Eso es lo que ella está diciendo. ¿Sí? Y depende de Homero entender eso. Depende de Homero, él tiene dos opciones. Decir como, ok, simplemente está describiendo las cosas, entonces, ok, la pimienta está muy alta, ok. Good to know, gracias por decirme el estado de cosas. ¿Sí? Pero la otra opción que él tiene es entender cuál es el propósito de las palabras que ella está diciendo y decir, ok, permíteme, te ayudo, voy a ayudarte a alcanzar la pimienta. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, cada vez que nosotros decimos palabras, esas palabras salen con tres fuerzas. ¿Mm?
que se les llama fuerza ilocutiva, fuerza locutiva y fuerza perlocutiva. ¿Mm? ¿Les llaman fuerzas o les llaman actos? ¿De acuerdo? Y entonces, el hecho de decir palabras, ¿sí? Simplemente sonidos, ¿sí? La pimienta está muy alta. Palabras con cada una con su significado independiente y conectado en la oración, todo eso, eso es el acto locutivo, decir las palabras y describir los eventos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es el acto locutivo. Pero el acto ilocutivo es la intención que se tienen con tales palabras. ¿De acuerdo? Y la intención en este caso es pedir ayuda. ¿Mm? Pero la tercera fuerza que trae es el efecto que logra en la comunicación, ¿sí? Y el efecto que logra puede ser realmente obtener la ayuda o fallar por completo en la intención que se tiene, ¿sí? ¿Eso es claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos constantemente diciendo cosas que tienen 3 o más fuerzas o cosas así y nosotros ni nos damos cuenta o las pasamos por encima, pero las estamos usando así, ¿de acuerdo? Entonces, para ustedes, para ejercicio en casa, para que ustedes lo hagan y solitos, traten de reconocer en frases que dice la gente cuál es la fuerza locutiva, cuál es la fuerza ilocutiva y cuál es la fuerza perlocutiva, ¿de acuerdo? Y así van adquiriendo mejor. Esto es un asunto de práctica. Para entender necesitan practicar. Entonces, háganlo tantas veces como puedan, ¿sí? David, tenemos que entregar esto. No, es para ustedes, para que ustedes lo hagan solitos y vayan aprendiendo, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno. Bueno, ese fue mi amigo Austin. Pero mi otro amigo, mi otro super mega amigo que se llama Paul Grice, también filósofo del lenguaje, dijo que además de esto, pues de que es cierto que hay unas fuerzas, también él agrega que pues los intercambios comunicativos son esfuerzos de cooperación, ¿sí? Entonces, imagínense que una persona esté constantemente tratando de tener un acto ilocutivo, es decir, una intención, y la otra persona es que simplemente no le pone atención, ¿sí? Y sigue entendiendo las palabras como actos locutivos, ¿sí? Entonces, no hay cooperación en la comunicación, ¿sí? Y para que haya comunicación se necesita eso, cooperar. ¿Cómo podemos cooperar? Grice propone 4 o 5, creo que son 5 máximas, ¿sí? Que son como rule of thumb, ¿sí? Son como trate de hacer esto, ¿sí? Son como recomendaciones, ¿sí? Pero son recomendaciones no que él da a la gente, ¿sí? Sino que parece ser lo que la gente hace ya sin ninguna recomendación prehecha. Y entonces, la primera recomendación es cantidad, que significa algo así como diga no más de lo necesario, pero tampoco menos de lo necesario. Entonces, diga la cantidad exacta de información que se tiene que dar. Entonces, ustedes pueden decir, ya, eso fue demasiada información, está violando la máxima de cantidad. Pero también alguien puede llegar a decirles solamente una parte de la información y ustedes quedan como, bueno, ¿y yo qué hago con eso? Está violando la máxima de cantidad también. ¿Listo? ¿Sí? Si ustedes me preguntan, por ejemplo, David, ¿y entonces dónde vamos a encontrar la información sobre los desafíos exactamente para las preguntas en las que, bueno, me hace una pregunta muy específica y yo les digo, en UNM Learn. Ustedes van a decir como, insuficiente información, poca cantidad, ¿de acuerdo? Pero yo también les podría responder, mire, ustedes hacen clic en el enlace y hacen en el botón y luego se meten por aquí y les empiezo a hablar de absolutamente cómo funciona UNM Learn en todos los detalles. Ustedes son like, too much, dude, too much. Yo no quería saber tanto, ¿sí? Yo simplemente quería una respuesta muy breve. Eso es la máxima de cantidad. ¿Bien hasta ahí? Muy bien. La máxima de cualidad, básicamente lo que dice es,
que lo que usted diga sea cierto, por lo menos en su propia estimación. ¿Sí? Diga lo que usted cree que es verdad. Eso es. No diga mentiras. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que algo sea verdad o no? Bueno, pues es muy difícil saberlo, ¿no? Pero por lo menos lo que tú crees que es verdad. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Sí? Porque si dices mentiras, la comunicación se rompe. No sabemos realmente qué es lo que estamos diciendo tú y yo. ¿De acuerdo? Relación. Que cualquiera cosa que yo diga corresponda con algo que tú dijiste. ¿Sí? Porque no sé, ustedes me pueden preguntar, David, entonces, ¿cómo hacemos para los ejercicios? Y yo les digo, sí, los videos están en UNM Learn. Y usted, pero eso no fue lo que yo pregunté. Yo pregunté sobre los ejercicios, no sobre los videos. ¿Sí? Entonces, que la información que estamos intercambiando esté relacionada entre sí. ¿De acuerdo? Bueno, el ejemplo ahí está. Lo pueden ver ahorita o más tarde. No, se nos está acabando el tiempo, entonces voy a avanzar un poquito más rápido. ¿De Y por último está la máxima de modalidad, que básicamente lo que dice es, ay Dios santo. Se me está pasando por encima esta. Se me pasa por encima. ¿Sí ve? Me distraje un momento y ahora ya no me acuerdo de qué es lo que estoy diciendo. Ya. La máxima de modalidad significa intente ser tan claro como sea posible. ¿Sí? Organice las palabras de manera que la otra persona sea capaz de entenderlas. ¿Sí? Entonces, es como, ¿recuerdan cómo los niños hablan? Los niños empiezan a botar un montón de palabras rapidísimo y de todo lo que les pasó en el día. Y entonces vino mi amigo y entonces fuimos y jugamos y uno como que, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, modalidad significa mesure. ¿Sí? Asegúrese de que da información organizada, de que la información, de que la otra persona está entendiendo cada parte de la información, ¿sí? para que haya tiempo para que ambos puedan comunicarse, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que dice el principio de modalidad. Entonces, ok, esto es mi compañero aquí, Mr. Grice. Entonces, ya como para ir terminando un poco con esto, fíjense que ustedes pueden decir, bueno, pero la semántica y la pragmática son dos cosas diferentes, el significado de las palabras en el diccionario y el significado de las palabras en el uso específico que les damos. Y la respuesta es, pues, no necesariamente, ¿sí? Entonces, ha habido una discusión teórica desde hace muchos años y muchos han dicho más o menos cuál es su perspectiva al respecto. Y entonces, hay una parte de las personas que dice que la semántica y la pragmática son dos cosas diferentes, ¿sí? Y no se tocan. Hay otro grupo de gente que dice que todo es semántica, que la pragmática en realidad ni siquiera existe. ¿Sí? Hay otros que dicen que la semántica y la pragmática son básicamente lo mismo. ¿Sí? No hay diferencia entre ambas. ¿Sí? Y lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta clase es básicamente la última forma, y es que la semántica y la pragmática hacen parte todas de un continuo. ¿Sí? En un extremo tenemos lo más convencional, semántico, y en el otro extremo tenemos lo más contextual, pragmático. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros estamos constantemente usando las palabras en diferentes contextos, ¿sí? Y las palabras pueden tener diferentes significados. Entonces, fíjense, estas circunferencias que ustedes ven ahí es un significado diferente para cada vez que se usa la misma palabra. Y entonces una palabra puede tener un significado bastante global hacia un lado, pero en otro contexto puede tener un significado un poco global hacia el otro lado y así, ¿no? Y puede abarcar diferentes niveles, ¿sí? Pero esos significados que suelen ser cada vez más y más
¿cómo se dice esto? En el que todos por lo menos pueden estar de acuerdo, que es un significado central, esa es la semántica. Y todo otro posible significado son significados mucho más pragmáticos. Una manera de conceptualizar esto es si ustedes ponen este circulito, imagínense que esto es como una red así completa, ¿sí? Ustedes la ven así. Si ustedes la pudieran extender en capas y poner el circulito chiquito en el extremo de lo semántico y cada uno de los otros círculos en los extremos más pragmáticos. ¿De acuerdo? Entonces, la semántica es básicamente la suma de todo lo pragmático. ¿Sí? Sí. Lo semántico, dicho también de otra manera, lo semántico es como si fuera una fórmula matemática. Aplica para todos. ¿De acuerdo? Pero lo pragmático es más bien como una ecuación específica para un estudio en particular. Aplica únicamente para ese estudio. ¿Es claro? Bueno, ok. So, yo les decía, for all intensive purposes. Fíjense que la forma correcta de decir la cosa es for all intents and purposes. Pero, y aquí el asunto, for all intents and purposes. For all intensive purposes means for all intents and purposes. ¿Entienden eso? ¿Sí? En términos pragmáticos, la frase mal dicha significa lo que la frase bien dicha significa. ¿Es claro? Entonces, cuando la gente usa mal las palabras, en realidad probablemente las está usando bien en el contexto en el que se supone deben entenderse. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo les dejo para ustedes es, las correcciones sociales, la gente diciéndole a la otra gente, hable bien, ¿violan las máximas de Grice, de cooperación y de cantidad y de relación y todo eso? Bueno, no para que me la respondan ahorita. Quizá esa es una pregunta para el mini desafío de la próxima semana. No sé, ténganlo presente. Entonces, bueno, y he aquí dos ejemplos también de usos pragmáticos extraños. Miren, sorry for the incontinence. ¿Qué significa incontinence en términos semánticos aislados? Pues que uno no puede aguantarse ir al baño, ¿cierto? Pero ¿qué significa incontinence en este contexto? Significa inconveniente. Eso es lo que significa, ¿sí? Es un zapato martillando en la pared, pero cuenta como martillo. Ok, I get it. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Sí? Ahora miren este otro ejemplo. I don't like clowns. ¿Por qué? ¿Le da miedo? Dicen no, porque saben raro. Saben, sí. Bueno. Bueno, fíjense que la palabra like tiene dos significados. Uno es como me caen bien y otro es me gusta como saben o sí. Y es ahí, y es en el contexto pragmático en el que uno puede entender el significado de tal palabra. ¿De acuerdo? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Después hablamos de morfosintaxis. Entonces, ya saben todo lo que tienen que hacer. Les recuerdo, tienen unas medallas que conseguir para este domingo. ¿Sí? No dejen todo para el domingo, de verdad. Esto es difícil. Háganlo ya. ¿Sí? Porque durante el fin de semana pueden hacerme preguntas también. ¿Sí? Pueden decir, David, he estado tratando y no me sale qué hago. Pero si ustedes me escriben a última hora, el domingo, ¿sí? Con 20,000 preguntas, yo no les voy a poder ayudar. Sobre todo si son todos haciendo preguntas al mismo tiempo. Entonces, si tienen preguntas, háganlas desde ya. ¿Listo? Gente, qué lindo verlos a todos. De verdad que sí. Mucho ánimo con este semestre. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos? Bueno, probablemente sí, pero se quieren ir. Entonces, también la pueden enviar por el correo si quieren. Pero bueno, dejemos hasta ahí. Nos vemos entonces que el jueves.
de la próxima semana. Recuerden que no nos vemos los martes, ¿sí? ¿Listo? Usen el martes para estudiar y trabajar. ¿Listo?